Especiales Telecafé presenta entrevista con el concejal de Pereira, César Gómez Betancur. Saludo especial a todos los televidentes del canal regional Telecafé, bienvenidos, esto es Especiales Telecafé, este programa que gracias a ustedes cada vez se consolida como uno de los espacios de opinión e información más importante de nuestra franja informativa y de opinión del canal Telecafé. Hoy con una persona que es noticia también a nivel nacional, pero particularmente por su partido, el partido político al cual pertenece, y también por lo que tiene que ver con la coyuntura, con el actual gobierno, el gobierno del presidente Iván Duque y las aparentes fisuras, o no fisuras, más bien divisiones que hay en él. Para que nos dé un poco de claridad sobre el tema, para que nos hable lo que está pasando, pues nos encontramos en Especiales Telecafé con el concejal del municipio de Pereira y concejal por esa colectividad. Estamos hablando del Centro Democrático y del concejal César Gómez Betancur. Concejal, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, gracias por invitarme al programa, claro que sí. El tema nacional es un tema coyuntural, es un tema bien importante, todo el mundo está atento del nuevo gobierno, más cuando tenemos en las urnas una oposición de 8 millones de votantes, más un potencial muy importante de gente que no sale a las urnas. Hoy tenemos que andar derecho, hoy tenemos que actuar bien para que a los colombianos les vaya bien. Estamos aquí para dar esas respuestas a esos interrogantes que se vienen presentando y para seguir creciendo en la ciudad y para seguir apostándole a la política transparente, a la política coherente. Claro, concejal, y es que decía precisamente que la noticia por lo menos política y la agenda mediática ha estado con el Centro Democrático, particularmente por las recientes declaraciones o prácticamente anuncios que ya viene haciendo el ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, Alfonso Carrasquilla, y es que los colombianos nos vamos preparando, y habla concretamente de un Sisbén para los ricos, o deja abierta la posibilidad de un Sisbén para los empresarios. Las personas naturales, más personas naturales pagarían impuestos, y un IVA que se extendería a casi todos los productos o a todos los productos de la canasta familiar. Es un personaje que es del Centro Democrático, muy cercano al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo toman ustedes en el Centro Democrático prácticamente estos anuncios? Tenemos que reconocer que en la campaña se hizo un anuncio de no más impuestos para los colombianos. Aquí hay dos cosas que son de interpretación, una en la que nos vamos a oponer, yo creo que la mayoría, inclusive de los militantes del Centro Democrático, de los líderes políticos del partido. El IVA para la canasta familiar es un absurdo para Colombia. El IVA para los alimentos que llegan a nuestras cocinas no puede ser en un país que quiere transformarse y que quiere tomar un nuevo rumbo económico. Vamos a hablar del tema del impuesto a más colombianos y a más personas naturales. Sí. Y vamos a hacer un comparativo para ello con cualquier segmento de la población, y específicamente pongamos un ejemplo de los periodistas. Pongamos un ejemplo de los periodistas que muy pocas veces están legalizados como trabajadores formales. Uno ve muchos en la ciudad de Pereira que tienen que obtener su sustento en 1, 2, 3, 4, 5 actividades, y esa no legalización formal como empleado es la que hoy tiene a 4 o 5 millones de colombianos pagando impuestos y a otros que no lo pagan. Concejal, pero particularmente ¿usted está de acuerdo, no está de acuerdo? ¿Cómo ve esta posibilidad de que más personas o que el IVA se extienda a la canasta familiar? Por eso yo lo digo, el escenario es de interpretación. A ver, si no tiene cómo pagar. Cuando yo formalizo, y así lo mostraban los canales nacionales y decían, mientras un empresario paga 3 impuestos, la persona natural paga gasolina, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, y otros. Cuando uno se formaliza, que es la apuesta de este gobierno, formalizar más colombianos en la vida laboral, de entrada entra a la bolsa de impuestos nacionales, de entrada entra a contribuir en el tema de la salud, entra a contribuir en pensiones, entra a pagar impuestos porque sueña con tener un carro, porque sueña con un crédito de una vivienda, y cuando usted tiene todos estos sueños, empieza la plata a circular legal en el país. Yo voy a poner otro ejemplo, los vendedores informales de las calles de Pereira, que son más de 50.000. Si vos los llevas hoy al tema formal, no quieren. Si les preguntas cuánto se ganan más allá de 1 millón de pesos mensuales. Si usted les ofrece un trabajo de 1 millón de pesos mensuales, que es un poco más del mínimo en Colombia, seguramente te van a decir que no lo aceptan. Pero seguramente estos señores y estas señoras que obtienen un salario representativo y digno van al Sisbén.
Sí, pero hay, van a la medicina subsidiada. hay de pronto alguna directriz desde las directivas del Centro Democrático frente a la posición que van a tomar ante estos prácticamente anuncios, es una advertencia. Claro, el tema es, te formalizas, pagas impuestos, sigues en la vida informal, no hay cómo aplicarle los impuestos. Cuando el ministro anuncia más colombianos van a pagar impuestos es porque más colombianos van a estar en la vida formal laboral, que también le abre puertas de bancos, que también le abre posibilidades de crédito para vivienda, que también le abre otras oportunidades en el mundo económico. Claro. Concejal, continuamos con el tema del Centro Democrático y las decisiones de gobierno, sobre todo en esas designaciones que tienen que ver con la conformación de su gabinete. Pareciera ser que hay inconformismo, sobre todo en el ala más radical del Centro Democrático. ¿Es así o es que está en el aire y uno se hace, digamos, conjeturas un poco apresuradas? Yo celebro lo que viene sucediendo. Yo decía antes de junio y antes del 7 de agosto que una vez elegido Iván Duque como presidente, por fin el Centro Democrático iba a decir, tenemos un expresidente y un presidente. Sí. Ya con Iván Duque al mando, ya con la decisión de nombrar ministros de todos los escenarios, pero de un perfil adecuado para su cartera, empieza a mostrar una línea diferente. Muchos esperaron... ¿Hay división o no hay división? ¿Hay división? Que hay una reorganización del Centro Democrático como partido, apostándole a transformar la política nacional. Muchos esperaron, por ejemplo, que el presidente de la República influyera en la elección del Contralor Nacional. Muchos esperaban que hiciera las llamadas respectivas, como siempre sucede. No lo hizo, dio vía libre. Cuando me preguntaron en Pereira, ¿usted considera que perdió el Centro Democrático? Yo digo, yo considero que ganó Colombia. No debe preocupar a nadie la elección de un Contralor. Y si el gobierno quiere ser bueno y se proyecta a ser bueno... Y si no hay división, concejal, ¿por qué esas posturas tan diferentes como los vimos con los resultados de la reciente consulta popular anticorrupción? Un gobierno, o por lo menos sus funcionarios enfocados, enfilados y apoyando la consulta, y un líder de partido que nadie desconoce, que es el senador y expresidente Álvaro Uribe, haciendo oposición prácticamente a ella. Claro que sí, por eso digo, yo celebro lo que viene sucediendo. En las familias hay discusiones internas, en las familias hay discusiones que se vuelven externas. Aquí no podemos seguir, no pueden los colombianos seguir viéndonos como unos borregos del expresidente Uribe. Sí. Porque eso era el Centro Democrático, una militancia que todo el mundo decía llena de fanatismos, llena de idolatrías. Hoy vienen tomando partido. El Centro Democrático tiene gente de centro, también tiene gente de derecha y de extrema derecha. Sí. Esas son las posiciones que obligan a que se den debates y se den discusiones al interior de la bancada, que se tome una posición por un lado y otra por otro. Uribe dijo, yo no la apoyo porque es que viene por el gobierno nacional. Sí. Claro, Uribe lleva 20 años siendo polémico en Colombia, todos los días haciendo noticia. La decisión de no apoyar la consulta, pero el presidente salir a anunciarlo, yo voto la consulta, generó como ese ambiente de que se abre una brecha. Pero hay que decirlo, el Centro Democrático, como fue en la pasada legislatura, es un partido que tiene disciplina y que tiene coherencia, y que le apuesta al buen camino. Y si promovemos la no corrupción, hay que votar la no corrupción, había que votarla en su momento dado. Bueno, es el concejal del municipio de Pereira por el Centro Democrático, César Gómez Betancourt, quien es además administrador ambiental y también tiene un posgrado, una especialización en gerencia de proyectos. Nos quedamos, antes de este primer corte a comerciales, con lo que sería el titular de este primer fragmento. No queremos seguir siendo vistos como los borregos del expresidente Uribe. Y ya volvemos después de comerciales para hablar de si metió el Centro Democrático la mano para la elección del nuevo Contralor. Pausa, regresamos. Especiales Telecafé presenta entrevista con el concejal de Pereira, César Gómez Betancourt. Especiales Telecafé presenta entrevista con el concejal de Pereira, César Gómez Betancourt. Gracias por continuar con nosotros, amables televidentes. Estamos en esta entrevista candente, interesante,
con el concejal de Pereira, César Gómez Betancur. Y antes de ir precisamente al corte de comerciales, hablamos de lo que fue la elección del nuevo Contralor General de la República, quien además es pereirano y del cual ya se ha dado amplia discusión al tema. Pero la pregunta es, ¿metió el Centro Democrático la mano? Porque definitivamente con la FORI se estaban viendo un poco como que iban a quedar bien quemaditos, como dicen por ahí en términos políticos, o fue una estrategia, concejal, para no resultar tan chambuscados. Yo pienso, y todos los colombianos lo saben, el Centro Democrático es una bancada que tiene 20 senadores, 32 representantes, no es mayoría en el gobierno, necesitará hacer coaliciones para administrar Colombia. En ese escenario se postularon no 10, 20, 30, 50 personas, qué sé yo, cuántos colombianos quisieron pasar y aspirar al cargo Contralor. De acá de Risaralda habían otros más que no pasaron el primer filtro para quedar entre los 10. José Félix sonaba, y José Félix sonaba por su experiencia y por su amplia trayectoria como empresario. Y pasaba un poco cuestionado. Pero también sonaba y hacía mucho ruido el hecho de que fuera el esposo de una senadora del Centro Democrático. Eso entonces empezó a generar ese ambiente de preocupación en los colombianos, de un gobierno que no quería ser controlado por nadie, porque era lo que sonaba en las redes sociales. Pero, hombre, se dio el proceso electoral, el presidente Iván Duque se cruza de brazos, permite que se den los ejercicios al interior de las bancadas, 3 o 4 votos creo que se dieron por José Félix, quienes se mantuvieron en la línea, gana Carlos Felipe. Sí. Y yo vuelvo y lo repito, no tiene un gobierno que quiera hacer las cosas bien que preocuparse por la elección o no de un contralor. Los colombianos hemos estado muy mal acostumbrados. Se pone alcalde y se pone contralor. Antes se ponía inclusive la personera de bolsillo, hoy es por meritocracia. Es decir, el contralor no lo debería elegir el Congreso como pasa actualmente, sino que su propuesta es que sea por un concurso de méritos. Debería ser por concurso de méritos para que de verdad exista el verdadero control. No debería estar vinculado a ningún partido político. Ningún partido político debería sentirse ganador de oposición o de gobierno. Deberían sentirse ganadores los colombianos, porque en la medida en que controlemos los pocos o muchos recursos que se administren en lo público, en esa misma medida se beneficia no solo Colombia, sino las regiones. Concejal, y hablando de las regiones, pues pasemos un poco al plano local. Digamos que la victoria con una imagen fresca, con un hombre a quienes algunos les cuestionaban incluso su falta de experiencia administrativa, gerencial, como es el hoy presidente, pero que también es evidente que está haciendo un recorrido por las regiones, está llegando al país de palmo a palmo. Pues eso los dejó a ustedes como un poquito inflados y ya se especula que quieren pan y pedazo, es decir, gobernaciones y alcaldías. ¿Cómo está ese tema en el plano Risaralda, en el plano Pereira? ¿Quieren gobernación y quieren alcaldía? El Centro Democrático se equivocó en el 2015 muchas veces. Sí, se equivocó con el candidato. Se equivocó cuando en todas las regiones del país seleccionaba candidatos a dedo. El amigo de Pepito, candidato a alcaldía. El amigo de Doña Gloria, candidato a gobernación. Esta vez, y el ejercicio es claro, la presidencia lo acaba de demostrar, aquí hay que poner candidatos y someterlos al conocimiento popular y someterlos a la opinión del público, llevarlos por un camino y luego entrar a consultas interpartidistas. ¿Qué no podemos hacer? Un partido de gobierno no se puede quedar sin su logo en los tarjetones. Un partido de gobierno no se puede quedar sin su logo en los tarjetones a gobernación de ninguna de las regiones, ni de las alcaldías, de ciudades importantes, de municipios importantes. El 2015 fue un ejemplo de ello. Como concejal de Pereira, me hice elegir huérfano de alcalde o gobernador, acompañamos la línea ganadora, pero en ningún momento nuestro partido tuvo un logo visible en los tarjetones y eso es muy importante. Entonces, en la política. ¿van a apostarle a gobernaciones y alcaldías? ¿Van a hacer alianzas? Hay para un primer ellos? ejercicio interno para seleccionar unos candidatos de unas precandidaturas que salen y que sueñan con administrar la ciudad y el departamento. Ese ejercicio nos llevará a llamar unos partidos a la consulta interpartidista que se dé por allá en junio y de ahí sacar un candidato que reúna varios colores políticos y que tenga las opciones de ganar en los municipios o departamentos. Cualquiera quiere administrar el país con sus amigos, cualquiera quiere administrar el país con sus gobernadores y sus alcaldes, porque en esa misma medida puede haber una derrama de recursos más importante en la región. ¿Alcaldía de Pereira, sí o no? ¿Se le va a medir? ¿También iría a esa consulta interpartidista? Claro que sí.
O sea, quiere alcaldía. Como único concejal del Centro Democrático, el primer concejal elegido en Pereira por el Centro Democrático, un concejal que ha venido haciendo el control político, y me devuelvo 8 años acompañando la administración municipal y 2 años y medio conociendo los recursos que administra Pereira. No tengo la intención de llevarme los recursos al bolsillo. Claro. Tengo la intención de que esos 720.000 millones de pesos que aprobamos este octubre para el presupuesto del 2019, que van creciendo sucesivamente, sean bien administrados a partir del 2020. Bueno, pero concejal, no quiero ser irrespetuoso con este tema, pero y respetando obviamente su recorrido, su trabajo como emprendedor, como docente, como administrador ambiental, como una persona que estuvo en la Secretaría de Desarrollo Rural y que conoce pues esta función, pero que llega a una elección como concejal y es el primer periodo y ni siquiera lo ha terminado. ¿No es un poco pretencioso querer ya ser alcalde? ¿No le falta como un poco más bagaje o definitivamente los dejó muy inflado el ejemplo del presidente Duque? No, aquí no hay ínfulas ni hay nadie inflado. Aquí tenemos los pies sobre la tierra, y bien sobre la tierra. Sí. Conocemos el presupuesto del municipio, conocemos las diferentes secretarías del municipio de Pereira, conocemos que podemos estar entre la lista de precandidatos del Centro Democrático y conocemos hoy los otros nombres que suenan para la ciudad. Y si usted me pone un nombre y me dice, ese es el más opcionado para ser alcalde de Pereira porque todos los pereiranos así lo quieren, yo diría, hombre, tiene todos los pergaminos. Pero hoy quienes compiten por la alcaldía de Pereira, todos están en un perfil muy similar. Sí. Han salido de la administración municipal 4 meses, 2 años, 3 años, han pasado por lo público por 4 años también y no han ido más allá de administrar. En ese escenario estamos en igualdad de condiciones. Tiene los pergaminos para ser alcalde. Hay que entender algo. Sí. Es que un alcalde no administra solo. Un alcalde se tiene que rodear de un muy buen gabinete, que se vuelvan una cantidad de asesores, no los 2 o 3 que tiene hablándole al oído, sino los 16 o 20 que le administran sus secretarías y sus dependencias. Un alcalde debe ser un administrador y un guía, más allá del supergerente o el superhumano con todos los perfiles. Bueno, aprovechemos este momento para hablarle un poco a los televidentes del canal Telecafé. ¿Cuáles son esos proyectos que usted ha liderado y por qué tiene pergaminos ya para aspirar a la alcaldía o por lo menos estar en esa lista para ir a esa consulta interpartidista? A ver, cuando uno recorre el municipio de Pereira se encuentra que en el tema de infraestructura se ha venido desarrollando adecuadamente. Los televidentes deben saber cifras, los televidentes deben conocer que quienes administran un municipio, quienes administran un departamento, literalmente administran de andenes hacia afuera, que todo lo bonito que se desarrolla desde el sector privado lo desarrollan con inversión privada, que un alcalde se dedica a administrar lo social, a administrar la educación, a administrar la salud, a administrar el campo, el desarrollo agropecuario. Y cuando tenemos un Pereira con un potencial agropecuario impresionante, pero con escasez de alimentos que los tenemos que traer de otras regiones, hoy con más de 30.000 hectáreas improductivas, porque no hay desarrollo tecnológico en el campo, uno dice, hombre, la apuesta va a ser por lo rural. Si se harían, si se siguen haciendo ejercicios incipientes y aportes mínimos al desarrollo del sector agropecuario, los resultados siguen siendo los mismos. Si seguimos invirtiendo mucho en pavimento, seguramente el desarrollo social no va a ser el suficiente. Tenemos que solucionar unas pequeñas falencias que tiene la infraestructura de la ciudad y apostarle mucho a lo social, a lo agropecuario, porque eso no es un desarrollo de región, eso no es un desarrollo de municipio, lo agropecuario es una potencialidad que se tiene para el mundo desde Pereira. Concejal César Gómez, en 30 segundos antes de ir a comerciales, ¿por qué si estuvo en campaña con el hoy alcalde Juan Pablo Gallo, pareciera ser que hoy es uno de sus más férrimos opositores? 30 segundos. Hemos hecho control político. Nos gusta que los recursos se administren bien, se lo he dicho a Juan Pablo en repetidas ocasiones. Hoy tal vez el enfoque es reconocer que Juan Pablo tiene una buena imagen en la ciudad, pero ha estado mal rodeado. Algunos secretarios venían haciendo un mal manejo de los recursos de manera sistemática, cosa que le choca al concejal. Los recursos públicos son sagrados y se deben administrar bien. Eso hizo que tomara distancia. La defensa de unos concejales de Pereira a todo, sin argumentar nada, me hizo tomar distancia. Esa posición la tomé en defensa del recurso público de los pereiranos. Nos quedamos con este titular
en este corte a comerciales. El alcalde tiene buena imagen, pero está un poco mal rodeado y eso nos hizo tomar distancia. Pausa y ya volvemos para contarles. ¿Ustedes se imaginan el senador Robledo y Álvaro Uribe Vélez sentados tomando café? Bueno, pues aquí en Pereira se da una situación muy particular entre el polo democrático y el centro democrático. Ya regresamos para contarles. Especiales Telecafé presenta entrevista con el concejal de Pereira, César Gómez Betancourt. Especiales Telecafé presenta entrevista con el concejal de Pereira, César Gómez Betancourt. A ustedes, amables televidentes, gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta interesante entrevista con el concejal del municipio de Pereira, César Gómez. Y antes de ir al corte de comerciales le hablábamos que no me imaginaría, o yo creo que ningún colombiano se imaginaría. Bueno, claro que en política todo se da, sí, todo se da, claro que sí, pero sentado en la misma mesa con Robledo, Álvaro Uribe Vélez, y que esto haya una foto. Bueno, pues usted es muy amigo del concejal del Polo Democrático, Carlos Alfredo Crosby. Incluso parece que compartieran posición en esos debates de control político que hacen en el Consejo. Claro que sí, aquí me devuelvo y en 30 segundos hacemos el mismo ejercicio. La primera semana de esta administración, año 2016, Carlos Alfredo salió en defensa de lo público y atacando a todos los nuevos. Sí. Yo le dije, Carlos Alfredo, aquí llegaron nuevos, pero no nuevones. Llegamos a querer administrar lo público, llegamos a respetar lo público, empezamos a demostrarle que éramos técnicos. Carlos Alfredo es un ingeniero que maneja cifras como las maneja el concejal César Gómez. Eso ha logrado que se genere esa empatía, eso ha logrado que se genere esa hermandad dentro del Consejo. Yo estoy seguro que estamos en posiciones totalmente opuestas en una decisión política electoral en la urna, pero más allá de ello, Carlos Alfredo como César Gómez quieren que Pereira se administre bien. Sí. Carlos Alfredo como el concejal César Gómez quieren que lo público se respete y que las obras no tengan esos sobrecostos que se han venido mostrando, porque defendemos los recursos de los pereiranos, por eso nos hemos hecho tan amigos, porque Carlos Alfredo me lo ha dicho literalmente, empieza a cansarse de la política y va tomando el camino de salida, empieza a buscar cómo confiar en un amigo. A Carlos Alfredo no le interesa quién administre una ciudad, le interesa que la administren bien. Bueno, y de eso hay una foto, esa imagen que ustedes ven en este momento, amables televidentes, como también hay esta imagen que ustedes ven a continuación y es de este chiquito, Nicolás. Usted nos va a decir quién es Nicolás y cómo fue la anécdota, y además porque fue el propio presidente, el doctor Iván Duque, ustedes lo ven ahí en la imagen, quien la posteó en sus redes sociales, en el Instagram. ¿Quién es Nicolás, concejal? Claro, usted lo dijo hace unos minutos, el presidente Uribe arrancó a recorrer las regiones y hoy tiene un calendario montado hasta diciembre. El 15 de septiembre está en Finlandia, Quindío. Sí. El 15 de septiembre estará acá cerca y luego recorrerá cada sábado las regiones. Pero la foto, cuénteme la foto. Hace pocos días vino el presidente a la Unión Valle. Sí. Nicolás me dijo, papá, quiero conocer a nuestro presidente. Nicolás es mi hijo menor, 8 años cumplidos. Nicolás no ha desarrollado perfectamente su lenguaje, pero es un encanto de niño. Sí. Nos fuimos a la Unión, me llevé a Nicolás y me llevé a Juan José. Juan José no es político para nada. Juan José no tiene carisma para político, Nicolás sí. Camino a la Unión llegamos y llegamos tarde, pero Nicolás empezó a cada policía, le dijo, es que vengo porque Duque me está esperando. Sí. Y empezó a pasar los filtros, la manilla, no estaba inscrito porque era un niño, pero a todo el mundo le decía, es que Duque me está esperando. Llegamos al auditorio a las 2 de la tarde, después de estar en la Unión 4 horas sin poder entrar al auditorio, dijo, papá, voy a saludar a Duque. Sí. Se fue a saludar al presidente, rompió los protocolos, se paró el presidente en un gesto de grandeza con el niño y aprovechando que en ese momento la Corte Constitucional había fallado, sí, un tema que nos tiene y nos mantiene molestos como es las no penas severas para aquellos que abusen de los niños, posteó a Nicolás haciendo un mensaje que los niños de Colombia había que protegerlos. Qué bonito. ¿Por qué llamó la atención? Porque llevaba sus gafas oscuras, porque llevaba su pelo alborotado y se fue a saludar al presidente y ahí se generó. Pero además usted tiene 2 hijos y 7 perros. 2 hijos, 7 perros, un gato, un cerdito.
Y todo lo que me entreguen de animales lo adopto, lo financio, lo acompaño desde que pueda con mis recursos, porque Sí. tampoco le meto la mano a lo público. Son de la calle, Pero sí, animalitos de la calle. compré uno, lo presté en su momento, me entregaron un hijo que para que recuperara la inversión, no lo quise vender y yo dije nadie vendió un nieto. Sí. Ese fue el segundo que llegó a la casa, entonces me quedé con 2 golden y los demás han ido llegando. Perros de raza, perros no de raza, pero la gente los tiene pequeñitos y no entiende que van a crecer y que hay que alimentarlos y que hay que llevarlos al veterinario. Entonces me han entregado de todas las razas. Y ya para concluir, quiero que me haga finalmente este análisis político. Hasta ahora el presidente no ha intervenido con lo que conocemos como mermelada para las decisiones del Congreso. No lo hizo con la elección de lo que fue el Contralor General y tampoco lo ha hecho para las comisiones en las cuales el Centro Democrático tiene intereses. Pero habrán proyectos que el presidente necesite que le aprueben y va a sacar en ese momento la chequera, la billetera. ¿Usted qué cree finalmente? 30 Yo sigo segundos. esperando que no. Sí. Yo sigo esperando que se mantenga en la línea. Los senadores tienen que entender que las regiones los eligen para gestionar recursos, no para llenarse de plata. Ujú. Y ese escenario y esa cultura de país que es que los senadores llegaban por la mermelada, sus millones, sus cuotas burocráticas y sus posibilidades de ejercer poder en las regiones a través del dinero del Estado, tienen que empezar a transformarse. Si los jóvenes, si los nuevos políticos empiezan a pensar que vamos a administrar el país y que tienen que dignificar su salario, que hoy es suficientemente digno para lo que hacen por Colombia, seguramente no hay necesidad de mermeladas. Hoy somos Sí. nosotros los llamados a decirle a los senadores, hombre, la mermelada no es para usted, los recursos son para las regiones. ¿Votó o no votó la consulta popular? Sí la voté, claro. 7 veces espero, sí? espero que la corrupción en Colombia ¿Pero votó se las 7 erradique veces? completamente. Sí voté las 7 veces, es un escenario. Cuando yo llegué a la política me dijeron, hombre, esto es como un acuario. Hay que botarle una cocadita de agua sucia, echarle una limpia porque si no se mueren los peces. Aquí habría que matar todos esos peces que le vienen haciendo daño a Colombia. Y no lo digo literalmente porque siempre al Centro Democrático le cargan esos adjetivos preocupantes, pero aquí había que empezar a sacar de la política Sí. a aquellos que le hacen daño al presupuesto público. Concejal, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por este espacio. John, a ustedes, a Telecafé, a Especiales Telecafé, a los televidentes que nos siguen, que creen en nosotros. Estamos para crecer en la política, Ujú. estamos para dar pasos seguros, pasos uno a la vez. Hoy pensamos que podemos estar en el abanico de precandidatos a la alcaldía de Pereira, ya serán los pereiranos quienes dirán si tenemos los pergaminos, el perfil o no para estar administrando la ciudad de Pereira. Y a ustedes, amables televidentes, ya lo decía el concejal, lo digo yo también, aquí tienen una hoja de vida, ustedes la analizarán y tomarán sus decisiones futuras. Pero lo que les quiero decir es que muchas gracias por haber estado con nosotros, por seguirnos consolidando. Recuerden seguir participando en nuestras redes sociales, opinando, @canal Telecafé. En la cuenta mía también, déjenme sus opiniones, @JohnFranco. Hasta la próxima y recuerden, disfrutar siempre lo dulce de la vida. Especiales Telecafé presentó entrevista con el concejal de Pereira, César Gómez Betancourt.